Fijaros lo que nos dice en segundo lugar nuestro texto. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y entonces hace como una especie de interrupción o de un volver hacia atrás un momento en la vida de los creyentes y dice, lo que sí sabéis es esto. Lo que sí sabéis es esto. Que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. En el siguiente versículo nos va a decir otra vez, por tanto, os hago saber que miremos por un instante. Los que sois creyentes esto lo sabéis, los que no sois creyentes no lo sabéis, pues no lo habéis experimentado. Sabéis acerca de la presencia del Espíritu. Sabéis cómo vivíais antes. Como lo describe Pablo, porque hace muchas descripciones acerca de nuestra vida como gentiles, como paganos, cuando aún no éramos creyentes, o cuando aún estábamos en las tradiciones falsas o en religiones engañosas, etc. Pablo dice, vosotros sabéis que en aquellos tiempos el diablo o el mundo llevaba donde quería a los ídolos. Éramos como veletas, y si algunos de vosotros os habéis convertido ya en la madurez o en una juventud avanzada y no desde niños, podéis recordar cómo hubo un tiempo en que estabais en las cosas del mundo, las novedades filosóficas, morales, del gusto, placeres, etc. Y todo eso, nos ha dicho en los capítulos anteriores, eran ídolos. Y vosotros podéis pensar, los que os habéis convertido a Cristo, podéis pensar y podéis recordar cuando no estabais en Cristo, y cómo erais extraviados, y cómo se os llevaba de un lugar a otro, llevados a perdición, no solamente en la perdición de aquí, de este mundo, sino en la perdición eterna, que también se nos habla en las Escrituras. Podemos ver que quizá algunos de vosotros erais personas realmente religiosas, simpatizantes, preocupadas, que os hacíais preguntas espirituales, religiosas, acerca de Dios, de la Escritura, etcétera, que indagabais en vuestras tradiciones familiares o religiosas, etcétera, y en cambio otros veníais de lo más hondo de las pocilgas y del cieno de este mundo. Pero cada uno de vosotros conoce su corazón. No es tanto lo que era externo, sino lo que estaba dentro de cada uno de vosotros. Podéis recordar cómo funcionabais. Y cómo era tan fácil no solamente pecar, sino vivir en el pecado, practicar el pecado a lo largo de vuestras vidas. Y no los pecados horribles que el mundo incluso en el que vivimos condena, sino esos pecados que al final os apartan de Dios, os endurecen y os hacen egoístas y os hacen caprichosos en vuestro interior. Así estábamos. Vosotros lo sabéis. Igual que ignoráis ciertas cosas, esta información la tenéis porque la habéis experimentado. Y de pronto dice, viene el Espíritu. El Espíritu que os hace cambiar todas las cosas. ¿No recordáis en aquella ocasión cuando algunos de vosotros os veíais de pronto el pecado en vuestras vidas y veíais que el pecado tenía consecuencias? Que el haber mentido, engañado, haber sido violentos o adúlteros, o etcétera, eso os condenaba por toda la eternidad y ¿no sentisteis en cierto momento el peso y la gravedad de vuestro estado espiritual o de vuestro estado mental, etcétera? Y como a la misma vez algo os decía, busca, porque el que busca halla. Llama a la puerta y verás cómo se te abre. Y de pronto había un deseo de investigar acerca de estas cosas que os estaban pasando y estaban experimentando. Yo no creo que estoy contando mi propio testimonio. Este es el mío. Pero estoy seguro que la mayoría de vosotros tenéis cosas por el estilo que recordar. Y de pronto veíais que aun cuando la mayor de las desesperaciones podía traer a vuestra vida porque no había esperanza para vosotros, empezabais a ver y entender las Escrituras y comprender acerca de Cristo y de pronto os dabais cuenta de que lo que vosotros no podíais hacer, Dios había planeado hacerlo por medio de otro que era su Hijo Jesucristo. Y venía a vuestras vidas y obraba y os transformaba, empezabais a reconocer las cosas y al final terminabais descansando en Cristo y literalmente descansando en Cristo. En lugar de ir corriendo y llevándolos a cualquier ídolo, de pronto descubríais a Cristo, el Hijo de Dios, venido al mundo a salvar a pecadores. Esto que nos habla de Cristo en estos versículos, en el versículo 3, esto solamente es obra del Espíritu. No es por vuestro interés o por vuestra curiosidad. Esto es obra que hace el Espíritu.
Claro, vais a cualquier biblioteca y encontraréis una Biblia. Y seguramente la mayoría de vosotros, aunque no seáis religiosos o no erais religiosos, en casa teníais una Biblia. ¿Quién no ha visto alguna película acerca de Jesús? ¿O quién no ha pasado delante de algún tipo de templo, ya sea secta o religión, de nuestro mundo? Teníamos conocimiento, teníamos cosas, y a veces habría incluso alguna preocupación de estas cosas espirituales, pero eran simplemente por gustos. ¿Qué camino voy a seguir, este o aquello otro? Pero la obra del Espíritu es una cosa diferente, porque cuando el Espíritu viene de esta verdad es irresistible. Es decir, no simplemente es me gusta ahora investigar, sino que como un perro cazador va detrás de la pieza y no la va a soltar hasta que la agarra. Esto es lo que nos está diciendo en estos versículos y es lo que nos dicen las Escrituras. Claro que puede haber un tiempo que dice, esto no es para mí, quizás sea esto en esta mañana. Lo que está diciendo Luis no es para mí, yo tengo otros objetivos en nuestra vida y puede ser que te estés resistiendo y que tengas tu corazón puesto en otras cosas. Pero cuando el Espíritu viene, ya sea por el mensaje, ya sea por la lectura, ya sea por la relación con otras personas, y toma tu corazón, ya no hay manera. Y entonces nuestro cambio, nuestro variar las circunstancias, nuestra vida de veletas, nuestra vida extraviada, como nos dice aquí, cambia por completo. Y lo que empieza el Espíritu lo termina. Y empieza a descubrirnos cuál es la gravedad del pecado, pero empieza a mostrarnos la grandeza de Cristo y nos lleva hasta caer a los pies de la cruz y pronto vemos que aquello no es una sombra, sino que es la luz resplandeciente, la gloria del Señor para salvar a hombres y mujeres como tú y como yo. Esto lo hace el Espíritu, vosotros lo sabéis. Vosotros sabéis lo que erais antes y podéis ver lo que sois ahora. Y por tanto podéis ver que todo lo que se os presenta por delante es obra del Espíritu, y que el Espíritu va a guiar y va a continuar. Nada malo puede salir del Espíritu. No podéis blasfemar, no podéis insultar, no podéis negar, no podéis rechazar a Cristo si es el Espíritu el que ha venido a vuestra vida. Recordadlo, vosotros no habéis salido al encuentro del Espíritu, es el Espíritu el que ha salido al encuentro vuestro. Vosotros no sois los que habéis tenido la iniciativa de amar a Dios, es Dios quien ha tomado la iniciativa de amaros a vosotros. Por tanto, lo que podemos ver y lo que tenemos que tratar es desde nuestra propia experiencia. Este saber, del que nos dice aquí este versículo 2, este saber no es un saber intelectual, sino que es un saber experimental. Sabéis que cuando erais vosotros esto, se os llevaba de esta manera, pero el Espíritu ha obrado de esta otra forma. Mirad, no salgáis de este lugar, los jóvenes en particular, o aquellos que aún resistís al Espíritu, no salgáis de este lugar diciendo, ya lo sabemos. Ya sabemos que hay personas aquí en esta congregación que antes tenían vidas horribles y que el Señor los ha transformado. El alcohol, las drogas, la inmoralidad, vidas apartadas, vidas feas, vidas supersticiosas. Sí, lo sabemos, porque me han contado testimonio, hemos oído de estas cosas, tengo la información. Sí, Luis a lo largo de domingo nos ha expuesto cosas y lo hemos podido ver, sí, es lo que dicen las Escrituras acerca de la ignorancia. Sí, lo sé. No, pero yo no estoy hablando de que lo sepas intelectualmente. Yo lo que quiero es que lo descubras en tu propia vida. Que si lo sabes, no por lo que te han dicho, sino porque tú mismo lo has experimentado. Los hijos van a crecer, algunos de vosotros, los jóvenes, crecéis en vidas cristianas, o en familias cristianas, en matrimonios cristianos, con padres cristianos, y sabéis todas las cosas. Los niños que están en la escuela dominical tendrán toda la información. Pero nosotros no buscamos que tengan la información porque alguien se lo ha contado, porque sus padres le han mostrado el camino, porque les han advertido de cosas. No salgáis de aquí diciendo, ya me han dicho las cosas, ya lo sé, no me lo digas más. No, lo que Pablo está diciendo es, vosotros lo sabéis porque sabéis de dónde venís y sabéis dónde estáis. Es una experiencia personal de cada uno. La vida cristiana, la transformación para estar delante de Dios no es por lo que sabes aquí, sino porque lo ha cambiado aquí. Y entonces viene el Espíritu y hace toda nuestra obra y nos transforma. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace el Espíritu?
Bueno, ahora Pablo da el siguiente paso. Vosotros sois ignorantes de ciertas cosas, no quiero que seáis ignorantes. Sabéis de dónde venís, del pasado, vosotros sabéis cuál es vuestro pasado, recordáis cómo vivíais y cómo estáis ahora. Por tanto, ahora nos dice el versículo 3, os hago saber esto. Así que ahora añade conocimiento y sabiduría a esos creyentes. Es decir, vosotros ya sabéis de dónde venís, sabéis dónde estáis, sabéis de dónde os ha sacado el Espíritu, sabéis que tenéis el Espíritu, sabéis que tenéis una relación con Él, etcétera, pero tenéis que saber más. Es necesario más conocimiento. Por tanto, yo ahora, hermanos de Corinto y hermanos y amigos también aquí en Ciudad Real, os hago saber esto, dice Pablo, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. La centralidad de este conocimiento, que seguramente ya la mayoría de vosotros lo sabéis, claro está, os lo dice en muchos lugares, lo hemos leído muchas veces, que Jesús es Señor. Sí, ya lo sabemos, Jesús es Señor. Pero no, Pablo dice, vamos a profundizar un poco en esto. Es lo que va a continuar luego más adelante en el ejercicio de los dones y el por qué. Mirad, esto que se nos está diciendo aquí, que Jesús es el Señor, es la confesión más antigua que podemos imaginar en las Escrituras. Es lo que se esperaba que los convertidos pudieran decir o pudieran aceptar. Lo leéis, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 13, como se nos dice, lo podéis descubrir en Filipenses, con respecto a la humillación de Cristo para que supiéramos que Él es el Señor, o fijaros lo que nos dice, si dais un poquito hacia atrás en vuestras Biblias y leéis en el capítulo 10 de Romanos, fijaros cómo lo dice en Romanos capítulo 10, versículo en 8 en adelante. ¿Qué dice? Pablo escribe así, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra que predicamos, dice Pablo, que si confesares con tu boca que Jesús, ¿qué? Es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿qué? Serás salvo. Porque con el corazón se cree estas cosas para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será en Cristo, no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, ha quitado todas las barreras culturales. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Y repite, porque todo, fijaros bien, para todos vosotros, porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Pues fijaros, lo que nos está diciendo es que Jesús es el Señor en una manera absoluta y total bíblica. Cuando vosotros indagáis en el Antiguo Testamento, y esto es muy importante para algunas de las sectas que tenemos por ahí rondando en la calle, cuando vosotros indagáis en el Antiguo Testamento, vais a descubrir que el Yahvé Dios de Israel es nuestro Señor Jesucristo, o así se revela en muchas ocasiones. Y los escritores del Nuevo Testamento, cuando escriben acerca del Señor, la palabra en griego es kurios, lo que está citando son versículos del Antiguo Testamento que reconocen a Jesús como el Señor y como Yahvé. Esto lo que está hablando es de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y decimos, esto es maravilloso, porque hay evidencias más que suficientes en el Nuevo Testamento para creer que Jesús es Dios, porque es el Yahvé, Dios de Israel. Pero esto no es lo importante cuando nosotros decimos que Jesús es el Yahvé, Dios de Israel. Lo que está diciendo Pablo, fijaros bien, lo que está diciendo es, ¿sabéis acerca de Jesús, este que vino en Jerusalén y que murió en una cruz? Aquel que fue maltratado y humillado y despreciado. Y la gente de su tiempo y de Corinto tendrían que decir, sí, hemos oído acerca de Jesús, sabemos acerca de Jesús. Bueno, pues este Jesús, este siervo sufriente, este que fue clavado en la cruz,
en realidad no solamente fue un hombre más, sino que fue Dios hecho hombre. Lo que nos está diciendo es, este Jesús que vivió y que somos conscientes de su vida, es el Dios que se hizo hombre para morir en una cruz, la muerte que no merecía, por nosotros. Porque esto es importante también. La gente no puede negar la existencia de Jesús. Claro que no. Es una persona histórica, incluso fuera de las Escrituras se habla y se ha escrito acerca de Jesús. Esto no sería problema. El problema, uno de los grandes problemas que tienden para aceptar todas estas cosas, es que este hombre profetizado y anunciado que murió en la cruz, en realidad fue el Dios universal que se hizo hombre como nosotros para experimentar todas nuestras circunstancias y morir en la cruz. Cuando vosotros miréis en la cruz, no veáis a un mero hombre sufriente que murió una muerte injusta. No, tenéis que mirar a la cruz y ver que es Dios mismo, Yahvé, el Dios de Israel, que ha amado tanto a su pueblo, que ha decidido venir a este mundo y hacer su tienda en medio de nosotros hasta rendirse por completo y morir en una cruz en nuestro lugar. Jesús es el Señor. Jesús es Yahvé. Es el Dios amante y cercano, tan cercano que ha tomado tus propios pecados para llevarlos sobre sí y se ha desprendido de su justicia para ponerla sobre ti. Pero no solamente nos dice que Él es Yahvé o que Él es Señor, sino que lo que nos está diciendo también es que ahora, si eres creyente, es tu Señor. Es decir, que no puedes aceptar únicamente Jesús es tu Salvador. Pablo lo que está diciendo, esto que el Espíritu ha obrado en ti ahora, que te ha transformado y te ha cambiado, no es únicamente para que descubras que Jesús te salva de tus pecados. No, lo que está diciendo además de esto, es que Dios se ha hecho hombre y ha muerto en la cruz en tu lugar, para ahora convertirse en el Señor de tu vida. Para recibir toda la autoridad y todo el control. No podemos vivir una vida cristiana y no podemos ser lo que aspiramos a ser si no aceptamos que Cristo es cabeza de la Iglesia, es la suma autoridad y es ante Él a quien nos debemos de inclinar y reconocer su autoridad y su dominio. En el Antiguo Testamento se diría que es el Rey que vendría. Se nos dice como aquel que tiene todo el poder y la gloria. Y a nosotros se nos dice que es el que tiene la autoridad sobre nosotros. A tal punto de que cuando nosotros decimos que Jesús es el Señor, a la misma vez estamos reconociendo que nosotros somos sus siervos. No de los siervos que tienen que ir golpeándolos para que cumpla la voluntad, sino aquellos que rinden su vida a aquel que ha dado su vida por nosotros. Él es el Señor de nuestra vida, porque todo lo que somos y todo lo que tenemos viene de Él y es para Él porque es por Él. Si el Espíritu obra en tu vida, si el Espíritu está en tu vida, si el Espíritu controla tu vida, es para traerte bajo el señorío de Cristo. Y si esto no está ocurriendo en tu vida, o es que no tienes el Espíritu, o es que eres desobediente al Espíritu. No hay otras conclusiones. Míralo bien. Tienes que ver si tu vida cristiana, si es que eres cristiano, si tu vida cristiana está gobernada por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Si te levantas cada día y dices, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí? Te lo tienes que preguntar, porque si no te lo preguntas y no te humillas y no lo buscas, pues a lo mejor o es que no tienes el Espíritu o estás en rebeldía y en grave situación. El Espíritu ha venido, nos dice el Señor Jesús, que vendrá para recordarnos todas las cosas de Cristo, para enseñarnos acerca de Cristo, para someternos al dominio y al control de Cristo. Y por tanto, todo lo que nosotros vamos a ver más adelante acerca de los dones, no es para que nosotros nos ensalcemos, qué bien sé hablar, qué bien sé hacer las cosas, qué bien trato con la gente, qué bien se me da la alabanza, la música, o qué sé yo otra cosa que podáis pensar. No es para vosotros, sino para aquel que gobierna la Iglesia y para ensalzar su nombre.
Nosotros no estamos aquí para que digamos la iglesia se sostiene porque hubo un gran santo varón o mujer que hizo cosas extraordinarias y vamos a colocar aquí una plaquita que diga fulano de tal. No, nosotros estamos aquí porque Cristo merece toda la gloria. Y lo que tenemos que hacer, edificando todo el cuerpo, es ensalzar la cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo. Los dones, los ministerios y todas las operaciones que nos van a decir, que nos van a venir delante o más tarde, son para servirle a Él. Así que si tú no lo estás haciendo, si tienes dones y eres ignorante de esos dones, investígalos. Si sabes cuáles son tus dones y eres perezoso a la hora de ejercer tus dones, pide perdón. Porque los dones son para edificar a la iglesia, pero son para servir al Señor. Y si no lo estás ejerciendo, no estás sirviendo al Señor. Y podrás decir con tu boca, Jesús es el Señor, pero no te estás sometiendo a su voluntad. Está para servirlo y está para honrarlo. No alumbres con tu propia vida para ti mismo. No reluzcas. Esfuérzate para que reluzca Cristo y se vea su gloria. ¿Recuerdas de dónde viniste? ¿Recuerdas lo que ha hecho el Espíritu? ¿Sabes dónde estás ahora? Trabaja, sirve, obra para la gloria de nuestro Señor, porque Él es el Señor de gloria. Amén.